Bien, entonces fíjate cómo ya vimos el paso 1, que en este caso es activar un render. Por eso lo marqué justo por acá. Y el paso 1 de trigger, pues ya vimos que se divide en su vez en el render inicial del componente. Y el paso número 2 que acabamos de ver, lo tenemos por ahí, que es cuando se ha actualizado el componente en sí mismo o cuando el estado de alguno de sus ancestros, es decir, más arriba. Acuérdate que un DOM pues está conformado, un pedacito del DOM está conformado por padres y por, en este caso, por padres, abuelos, etcétera, hacia arriba. Acuérdate que un DOM representa un tree del DOM, un pedacito del DOM, un árbol. Entonces ahora vamos a seguir. En este caso ya identificamos la fase 1, que es activar un render. Ahora vamos por esta. Entonces me la voy a sacar una capturilla, que la estoy sacando por acá de la documentación de React. Me la voy a copiar. Y siguiendo con nuestro diagrama, ahora nos vamos a pasar, nos la vamos a copiar, pum, nos la copiamos y ahora vamos a trabajar. Vamos ahora por la fase de triggers. En este caso es esta, no, acá me ando equivocando, no sé qué ando pensando. Es de la principal. Vamos a la fase de renderizado, que es esta. Ahí lo tenemos. Nos copiamos esto y vamos ahora por esta etapa. Esta es de las más importantes y aquí vamos a ver muchos detalles. Vamos a ponerle en este caso paso 2, step 2, React renders tus componentes. Ahí está, pum. Lo ponemos aquí y acuérdate que el primer paso pues es el que se dispara o que activamos un render. Trigger significa activa o dispara y se dispara de dos formas. Estos ya los vimos. Entonces ahora vamos a ver por la fase de renderizado. Ya una vez que React tomó la petición del cliente, generalmente un clic, pues ahora va, ya cuando nuestros componentes le dan el trabajo y él hace lo que es renderizar. Acuérdate que renderizar básicamente ya es, en este caso, pues ya dibujar en el DOM y cuando tus componentes pues ya retornan lo que tienen que retornar. Entonces dice, vámonos por pasitos y vámonos por acá. Dice después de disparar trigger, un renderizado, React llama a tus componentes para averiguar qué mostrar en la pantalla, en la UI. UI significa User Interface en inglés. Entonces ahí lo tenemos y dice después de trigger un renderizado, React llama a tus componentes para averiguar qué mostrar en la pantalla. Efectivamente, acuérdate que un componente de React pues es ya, en este caso, un function component o un class component. Y eso, un componente de React, como ya vimos, representa qué es lo que se va a dibujar en la pantalla, ese pedacito del DOM. Entonces acá React tiene que averiguar qué mostrar en la pantalla del usuario de acuerdo a lo que tú pongas en tus componentes, lo que retornen tus componentes. Entonces acá vamos a poner por acá, seguimos con esto. Rendering es React, es básicamente, es decir, el término renderizando, es básicamente React llamando a tus componentes. Entonces esto es clave y así es como quiero que entiendas y por eso lo vamos a poner y lo vamos a marcar con cafecito. Lo vamos a encerrar en un cuadro. Esta es la clave de cuando alguien te dice qué es el renderizado. El renderizado o la fase del renderizando, no es más que React llamando tus componentes. Por ejemplo, acá, cuando tú describes el render inicial, pues aquí ¿qué estás haciendo? Que es root.render. Entonces, cuando tú haces esto, cuando tú pones esto, cuando tú mandas esto a React o cuando lo pones en tu código, lo que está haciendo detrás de las escenas no es más que llamando tu componente image.
a una instancia concreta en ese momento, image. La image, a su vez, pues va a retornar esto. Entonces, por eso se dice que cuando tú pones algo directamente en React de esta manera, lo que hace es que está llamando React a esos componentes. Y pues ya sabemos que un componente pues no es más que un function component o una clase de JavaScript tradicional. Entonces fíjate, cuando lo ponemos por acá, llamas a mi componente y lo que hace pues es que se va a ocurrir todo lo que ya conocemos, la fase de actualización, etc. Y al final de cuentas, lo que se va a pintar en la pantalla es lo que tú pongas en el método render, como ya sabemos. Entonces acá, eso es lo que es la fase de renderización. Básicamente la fase de renderización o lo que es un renderizado, cuando alguien te dice que es renderización en React, pues básicamente es React llamando a tus componentes. Pero recuérdate, vamos a poner una analogía por acá. Vamos a poner esto por acá. Y ahorita lo vamos a ver. Recuerda que React llamará a tus componentes. Sí. Pero hay veces que no es un llamado directo, por decirlo de una manera. Porque recuerda que puedes renderizar algo, generalmente un componente ya en sí mismo, componente de React, de forma condicional. Entonces fíjate, dice, entonces React llamará a tus componentes, pero hay veces que ese llamado no es directo. Esto porque recuerda que puedes renderizar algo, es decir, React va a llamar a un componente de React, normalmente de forma condicional. Y ahí React no lo estará llamando de forma normal, sino condicionado a esa condición, valga la redundancia. Y acá, esto también lo vamos a marcar porque es bien interesante, que es derivado a esto. Fíjate, vamos a ponerlo por acá. Y vamos a buscar el ejemplillo que nosotros hemos visto a lo largo de... Fíjate, por ejemplo, aquí en este punto es un renderizado normal de React. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición. Entonces vamos a hacerlo más chiquitín. Vamos a hacer esto más chico. Ahí lo tenemos. Y este es un llamado normalito, como el que ya conocemos. Entonces nos lo ponemos por acá. Y por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplillo. Vámonos al estado intermedio. No. Acá, fíjate cómo por ejemplo acá. Nos copiamos este codiguito. Este snippet. Para que entiendas el concepto. Nos lo ponemos por acá. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos un ejemplillo. Y si nos vamos al componente que nosotros ya vimos. Voy a pausar el video. Si nosotros recuerdas, tenemos el ejemplo que hicimos de onMounted. Entonces aquí tenemos el estado. Pum, nos lo copiamos. Nos lo pegamos por acá. Y hacemos un espaciado justo por acá. Y acá vamos a poner por acá. Este es el ejemplillo que venimos ejemplificando y que nos ha servido a lo largo de este curso. Nos lo ponemos por acá. Y vamos a ponerle esto por acá. Y para que se vea más explícito, vamos a copiarnos lo que hace el stage. Nos lo ponemos por acá. Un toggle de intercambiado. Y lo dejamos justo por acá. Lo vamos a ver en el próximo video. Saludos.